días. Esta mañana en su sala de artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos nos acompaña, para honor nuestro, para honor del programa y del canal, un personaje que pudiera a muchos decirle que tiene poco que ver con el mundo del arte, pero no es así. Resulta que el arte está basado en buena medida en lo que los artistas leen, en lo que los artistas investigan, y eso viene cabalmente de la cultura de los libros. En Guatemala hay un gran emprendimiento en el sentido de los libros, que es el emprendimiento de la librería Sofos, que tiene ya este 16 de diciembre la bicoca de 26 años de estar sirviendo a los guatemaltecos. Y entonces tenemos en el programa, en esta oportunidad, a Philip Hunziker, el gerente de la librería Sofos. Philip, bienvenido. Gracias por la invitación, Hugo. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. El mundo de los libros en realidad es el sustrato del mundo artístico, del mundo intelectual, el sustrato de la espiritualidad de los pueblos, ¿verdad? Y no hay intelectuales sin librerías. Las librerías son como la base son como, yo se lo decía a usted en una oportunidad, son como nuestra alma mater realmente, ¿verdad? Personalmente, y conozco a mucha gente como yo, personalmente yo no sé qué sería de mi vida sin una librería, y voy a decirlo particularmente sin la librería de ustedes, ¿verdad? He tenido la dicha de estar cerca de ustedes desde la fundación de la librería, y esa es una de las razones por las que Philip está esta mañana por aquí. Cuéntenos, Philip, ¿cómo inicia el proyecto y cuáles son las ideas que mueven un proyecto como este, que empieza siendo, recuerdo yo, un sueño, pero un sueño concretado finalmente, ¿verdad? Un sueño logrado. Por favor. Gracias, Hugo. Pues, mire, creo que el tema central aquí, más que las ideas, son las emociones. Hace rato platicábamos de, me decía usted que una obra de arte o un poema, cuando me lo estaba comentando, es poema si hay alguna emotividad ahí adentro. Yo creo que las ideas vienen después, y creo que la librería Sofos no es la excepción. Mi mamá, que es la que fundó la librería, cuando tenía más o menos mi edad, tenía 51 años, creo yo, y había estado trabajando para otra gente durante mucho tiempo, se cansó de lo que estaba haciendo, quería hacer otra cosa y se imaginó que no iba a conseguir trabajo. Entonces dijo, me toca poner un negocio porque a esta edad nadie me va a dar empleo. Y al mismo tiempo se ilusionó con poner un negocio que a ella le hiciera sentir que estaba haciendo algo que le gustaba, ¿verdad? Y ese negocio es una librería. Mi mamá siempre ha sido muy lectora, ¿verdad? Devora libros, no hace otra cosa que leer, y entonces ella quiso poner la librería con esta emoción de quien se va a dedicar en las mañanas a atender a los clientes y en las tardes a leer, o al revés, ¿verdad? Sí. Resulta que los clientes no la dejaron sentarse a leer, ¿verdad? Sí, en esa parte sí el sueño no se concretó. Pero entonces, a partir de esta emoción vienen algunas ideas. Quiero una librería, pero ¿cómo quiero que sea esta librería? Mi mamá trabajaba en una empresa que la hacía ir a México un par de veces al año, y ella siempre se tomaba una su mañana, una su tarde para ir a peinar
una librería y traerse suficientes libros para aguantar La el caja, semestre, sí, ¿verdad? Sí, la valija con libros. Entonces ella se imaginaba una librería como las librerías que a ella le gustaría poder visitar, una librería que estuviera abierta hasta tarde, ¿verdad? Es decir, que a la que pudiera ir después de trabajar, una librería que estuviera abierta los fines de semana, una librería en donde los libros no necesitaran embajadores, ¿verdad? En donde no necesitara que alguien se lo pasara, sino que estuvieran a la mano y abiertos, que uno los pudiera ojear, oler, una librería en donde uno se pudiera sentar a tomar un café mientras está decidiendo qué es lo que se va a llevar, y eventualmente una librería en donde uno se pueda sentar a tomar un café con un amigo, a platicar de los libros que uno quiere leer, ¿verdad? Entonces ese es un poquito lo que estaba detrás de ese primer impulso de mi mamá. El ideario es ese, sí, pues claro. Sí. Sí, yo puedo recordar eso. Y por eso es que desde el primer día la librería tuvo un café. No es una cosa que le pusimos después, sino pues, que mi mamá abrió la librería con el café. Nunca pensó en que hubiesen dos cosas separadas, sino que era una misma cosa. Sí, pues era una misma cosa. Yo recuerdo que cuando hablamos la primera vez del asunto, ella dijo, mire, lo que me gustaría es una librería donde usted vaya, se tome un café, una copa de vino, y pueda verlo, los pueda abrir, los pueda tocar, pueda hacer el ejercicio que hacemos los lectores de leer y de oler el objeto que es el Por libro, supuesto que el ¿verdad? 90% de las personas a las que mi mamá les contaba esta idea, se les paraban los pelos, pues, porque cómo es que iban a permitir que los lectores leyeran los libros sin comprarlos, o que los lectores pudieran tener los libros abiertos a la par de la taza de café y iban a manchar los libros, ¿verdad? Lo que no sospecha mucha gente es que los lectores son muy respetuosos, porque echarle una taza de café a un libro no es tanto la pena con el librero, sino que es una herejía, ¿verdad? Sí, un accidente que uno quiere evitar porque uno respeta mucho el objeto que tiene sagrado, entre manos, sí. Tiene razón. Ok. La financiación, ¿de dónde surge? Es decir, la idea era muy bonita. Yo me acuerdo de eso porque tengo la dicha de conocer a su mamá. Estábamos haciendo cuentas el otro día de hace 48 años, ¿verdad usted? ¿De dónde surge? Con cascaritas de huevo güero. Mire, mi mamá estaba dejando un trabajo, entonces con su indemnización y un préstamo que le hizo su hermano, un préstamo de corto plazo, montó una librería muy pequeñita, aquella en la Reforma, La 14 calle, en la 14 Reforma. calle y Avenida Reforma, enfrente del Camino Real. Ahí montó una librería con esos recursos que tenía, recursos que le tomó unos buenos 8 años recuperar. Sí, ¿verdad? sí. Pero así empezó y era una cosa muy interesante. En retrospectiva digo muy interesante, pero en su momento debe haberle causado mucha aflicción a mi mamá y sé que le causó mucha aflicción porque uno va y uno dice, bueno, vamos a hacer el pedido para tener libros, para abrir la librería. Y uno se imagina, uno hace un pedido de cierto tamaño y uno se imagina que esos son un montonón de libros, hasta que los coloca uno en la librera y apenas... la librera queda vacía. Y apenas llena usted la librera y vende un libro un poquito grueso y ya le queda la cosa de que, agujero, híjole, sí. qué bueno que se vendió, pero ¿y qué hago con el hoyo? ¿Verdad? Entonces, sí, Sí, al principio muy yo me acuerdo interesante, de eso. digamos que era una cosa... la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Así decía el doctor Aguado, ¿verdad? La ignorancia es atrevida y uno monta las cosas sin saber a lo que se está metiendo. Creo que a mi mamá le salió bien porque mi mamá es una persona muy responsable y le tiene mucha aversión al riesgo, ¿verdad? A pesar de que este es un negocio y pues todo negocio conlleva un riesgo. riesgo, pues claro. Mi mamá va con los pies de plomo y se lo hemos aprendido, lo cual
posibilitó que la librería sobreviviera esos primeros años que fueron muy, muy críticos. Es decir, fueron años en donde todos los meses nos preguntábamos si íbamos a llegar a fin de mes otra vez, sí, ¿verdad? Pues, claro. Entonces se logró a base de poner mucha atención a lo que los clientes estaban pidiendo, porque a mi mamá, como le digo, le gusta mucho leer, pero le gusta mucho leer lo que le gusta leer, que no necesariamente coincide con lo que le gusta leer a todos los lectores, ¿verdad? Claro. Entonces, estar atentos nos enseñó a comprar, que es al final lo más importante de aprender en este negocio. Sí, yo me acuerdo cuando muy al principio le comentaba a usted hace un rato que yo tenía mucha amistad con las monjas paulinas de la librería Loyola, y un día me prestaron un disco en el que había... ¿Un CD-ROM? Sí, un CD-ROM en donde había archivos catálogos de varias editoriales, y yo llegué muy contento con ella a compartírselo el sábado en la tarde, que siempre nos encontrábamos, y mire, ¿y ahora qué hacemos con esta babosada? No sabíamos cómo ni dónde se mete la computadora. No, para nada. Mire, cuando nosotros arrancamos, los pedidos se hacían por fax, Hugo. ¿Verdad? Es decir, los editores nos mandaban los catálogos por correo, uno los marcaba y los mandaba por fax, los pedidos, ¿verdad? Y después llegaban los libros, pero aquello de... Pero eso no ya fue, había internet. Eso fue ya en el momento en el que usted se empieza a incorporar. Sí, porque digamos que... al principio yo me acuerdo que llegábamos con Mirna a la librería, con mi esposa, y entonces, mucha, ¿qué se les ocurre que pidamos? Y cabalmente le comentaba yo a usted esto, que yo le dije, mire, ¿sabe qué? Hay una novela, hay una autora de origen francés muy buena, la Yourcenar, y tiene una novela preciosa, la muralla de Adriano. Las memorias de Adriano. Las memorias de Adriano, que en cierto modo cuenta lo de la muralla, ¿verdad usted? Que es una de las cosas más importantes que cuenta cabalmente. Entonces, sí, pidámosla. Y yo la paré metiendo a ella con la autora, ¿verdad? Y pues finalmente, ella paró trayéndola casi que completa, ¿verdad? Porque es tan lúcida la artista esta, la escritora, ¿verdad? Pero es que así es como íbamos precisamente aprendiendo. Es que imagínese usted, ¿cuántos libros puede haber usted leído? Usted es un gran lector. Muchas gracias. Pero ¿cuántos libros puede haber usted leído en su vida? Imaginemos que se leyó un libro por semana. No le vamos a quemar la edad aquí, pero son una cierta cantidad, pero finita, de libros. Si usted va a hacer un pedido para una librería, usted lo primero que va a pensar es qué libros me han gustado. Y va a pedir todos esos libros que le han gustado. No todos los libros que ha leído le han gustado, entonces no va a pedir todos los que ha leído. Pero le da para un par de libreras, pues, ¿verdad? Entonces, y todo lo demás que la librería va a exponer, ¿cómo sé yo qué pedir? Preguntándole a los amigos. Cabal. ¿Verdad? Preguntándole a la gente que llega a preguntar por un libro que no tenemos, pues una cosa es decir no lo tenemos, pero otra cosa es apuntar para pedirlo, porque si a esta persona le interesa, posiblemente haya 2 o 3 personas más que le pueden interesar. Entonces, la escucha es la madre del aprendizaje en ese ejercicio que hicimos ahí en el 98. Sí, pues. Vamos a ver. El interés por los libros entonces se establece más o menos, y ahora de seguro que las editoriales se mantienen alimentando de información a la librería, porque a la librería y al mundo entero. ¿Cuántos títulos? Bueno, en España se publican más o menos unos 60,000 títulos al año. No, pero la librería más o menos ¿cuántos títulos es el...? Sofos hoy tiene 35,000 títulos. La gran puchica, no le alcanza. Que es un montón, pero no es ni siquiera la mitad de lo que se publica cada año en España. Súmele eso a lo que se publica en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos. Y lo que tiene uno la oportunidad de tener en la librería es relativamente poco. A pesar de que
un montón. Ha traído también, de un tiempo para acá, la librería, autores importantes. ¿Quiénes son? ¿Quién es quien más ha sido de su gusto de todos esos autores? Se refiere a los autores que hemos traído de carne y hueso. Ajá. No sabría, digamos, individualizar alguno, pero sí le puedo decir que una autora que trajimos el año pasado cuando celebramos nuestro 25 aniversario, Nuria Barrios, va a volver a venir este año. El año pasado tuvimos la suerte de que dio un taller sobre literatura y mitología, y este año va a dar, este año va a dar un nuevo taller en diciembre, y estamos muy contentos de que vuelva a venir porque realmente es extraordinaria. Pero autores, lo que pasa es que es muy difícil traer autores vivos, ¿verdad? Autores a Guatemala. Bueno, los muertos es más difícil traerlos, pero los autores vivos es difícil traerlos, sí, porque Guatemala no está en el circuito que normalmente transitan los autores. Somos un país demasiado pequeño para que sea el consumo nuestro de libros es muy pequeño, ¿verdad? Es una de las cosas que hace de este negocio un negocio difícil, pero también lo hace interesante. Es atractivo a la vez, ¿verdad? Recuerdo de sus autores, un colombiano que escribió un libro un libro bellísimo sobre su padre, que por cierto su mamá me regaló para un cumpleaños. Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince. Sí, sí. El libro bellísimo sobre la biografía, una biografía escrita desde los sentimientos realmente de ese hombre, ¿verdad usted? Sí, de ese amor por el padre. Una biografía amorosa, encantadora, poco común, ¿verdad? El olvido que seremos. El olvido que seremos, ese es el título, cabalmente. Sí. Uno de los libros más bellos que he leído durante toda mi vida. Y Héctor, uno de esas personas que a uno le da gusto leer y después le da más gusto saber que la persona es todavía más encantadora que los libros que ha escrito. Sí, es cierto. Sí, recuerdo cuando lo trajeron y fue muy grato el rato que pasamos con él, de verdad que sí. Bueno, ya hablaremos en el próximo segmento, porque como se acuerda que le dije que aquí el tiempo pasa volando, ya se acabó el primer segmento. Volvemos a Sala de Artistas con Philip Hunziker de Librería Sofos. Gracias por la audiencia. Estamos de regreso con Philip Hunziker de Librería Sofos. Mire, pues, ahora quisiera yo que habláramos de la producción local de libros y qué opinión le merece hoy por hoy al librero más grande de Guatemala la producción de libros locales. ¿Se está produciendo suficiente? ¿Los autores son muy pocos? Los libros, por favor, mejor lo dejo a usted en el uso de la palabra. Pues mire, yo creo que es muy fácil decir que están produciendo muy pocos libros, pero también creo que no es cierto. Creo que se produce bastante en Guatemala, un país que tiene los retos de un país pequeño, ¿verdad? No hay más editores ni más ediciones, porque editar en Guatemala no es, a menos que sea texto escolar, no es un negocio, ¿verdad? Es una actividad que se hace porque se cree en ella y uno va tratando de hacerlo subsistir, es decir, de que esté en números negros en vez de en números rojos, pero difícilmente es escalable, porque somos un país pequeño, somos un país con muchas dificultades para crear lectores, con muchos obstáculos para crear lectores, y a pesar de eso,
la sección de la librería más concurrida es la sección que está dedicada a libros sobre Guatemala o libros guatemaltecos. Es sorprendente que si sacamos la lista de los 20 libros más vendidos, 14, 15, 16 todos los meses son libros que tienen que ver con Guatemala. De manera que el guatemalteco, lo que más le interesa leer al guatemalteco es acerca de Guatemala. La pregunta que más queremos contestarnos es por qué estamos como estamos y para dónde vamos. Sí. Sí, eso contesta de alguna manera lo que le pregunto yo. Autores, digamos, ¿en qué ámbitos de la cultura nos movemos más en cuanto a publicaciones de libros locales? Mire, lo que los lectores guatemaltecos leemos con más asiduidad es ensayo sociológico, ensayo político, ensayo histórico, es decir, libros. Mire, este país nos desconcierta, ¿verdad? Y para salir de ese desconcierto nos abocamos a personas que tratan de darnos explicaciones acerca de lo que ha sucedido, de lo que nos rodea y eso. Entonces eso es lo que nos atrae de las secciones de ensayo acerca de Guatemala. Y luego, en segundo lugar, que es otra forma de entender nuestro país, nos gusta leer ficción guatemalteca. O sea, pero en segundo lugar. O sea, no es el... ¿Qué lugar, digamos, no ordinal, qué lugar ocupa la poesía dentro de todo esto? Ninguno. No, ocupa uno y muy importante. Lo que pasa es que si uno evalúa la importancia de una sección de la librería en función de cuántos ejemplares se venden, uno deja de ver las otras importancias que puede tener una sección como la sección de poesía, ¿verdad? Ciertamente la poesía se vende menos y se lee menos de lo que se vende la novela o de lo que se vende la literatura de autoayuda, pero la sección de poesía en una librería como somos es una sección muy importante porque tiene clientes que la visitan con regularidad. Son quizás menos clientes, pero no por eso son lectores menos importantes. Yo creo que cumple la sección de poesía como la sección de filosofía, como la sección de ciencia, ocupan una parte relevante e importante de la librería. Es importante, creo yo, para un librero que está armando una librería, saber que la razón por la que existe una librería no es la misma cosa que la forma en la que sobrevive la librería. Es decir, la forma en la que sobrevive la librería es gastar menos de lo que ingresa a la caja, sí, pues, ¿verdad? Claro. Pero esa no es la razón de ser de la librería, es simplemente el requisito para poder estar abierta el siguiente mes. La razón por la que estamos es para atender a los lectores que tienen una diversidad de gustos tremenda. Entonces, necesitamos proponer para los lectores diversos que tenemos, ¿verdad? Sí, pues, recuerdo que en alguna oportunidad hablamos cabalmente de esto hace mucho tiempo, que la gente quisiera que la librería fuera, por ejemplo, de izquierdas o de derechas, pero una librería no puede ser ni de izquierdas ni de derechas. Una librería es una librería a la que acude gente de la más variopinta filiación política o ideológica, y de verdad que no debiera, pues, ni debiera ni tiene por qué. No tiene por qué, pero sí puede ser. Es decir, yo puedo imaginarme una librería comprometida con la causa de izquierdas o con la causa de derechas, o con la causa de arriba o con la causa de abajo, o para adelante y para atrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, uno como digamos, instigador de lo que tiene uno enfrente, cuando uno empieza un emprendimiento, uno puede decidir cuáles son las prioridades que uno quiere atender. Para nosotros, la orientación política nunca fue una prioridad. Para nosotros la prioridad era la diversidad
de puntos de vista. Es decir, nosotros a propósito poníamos el Capital de Marx y La riqueza de las naciones uno a la par del otro, ¿verdad? Con lo cual, por supuesto que todos los intelectuales de izquierda nos reclaman que vendamos libros de derecha y los intelectuales de derecha se quejan de que haya tantos libros de izquierda. Sí, siempre suele ser así, ¿verdad? Los guatemaltecos no estamos de acuerdo. En una oportunidad, cabalmente en 5 de mayo, y no recuerdo qué avenida, qué calle en México, en la Ciudad de México, me encontré a un mexicano, un intelectual importante, y me dice, donde hay tres guatemaltecos reunidos, hay 4 corrientes políticas. Siempre estamos ahí caminando para otro lado, ¿verdad? Mire, ¿en qué momento y por qué razón se incorpora usted a la librería? ¿Cómo es ese proceso? Aquí depende de si usted le pregunta a mi mamá o me pregunta a mí. No, pero a usted ahorita. Lo que pasa es que tengo que dar la versión de mi mamá también, porque si no, después sufro las consecuencias. Sí. Mire, yo recuerdo que mi mamá nos sentó una vez a los hermanos en su casa, una vez que mis hermanos viven fuera de Guatemala, pero en aquel entonces estaban de visita acá, y nos dijo que esto de la librería se le había salido de las manos, que era demasiado trabajo, que no podía y que estaba pensando en cerrarla. Y resulta que yo acababa de dejar el trabajo en el que estaba y estaba dedicándome a una cosa que todavía no me ocupaba todo mi tiempo, y yo tenía un poco de tiempo libre. Entonces yo le dije a mi mamá que yo podía ir a echarle una mano, ¿verdad? Y así fue como empecé a trabajar en Sofos. Si usted le pregunta a mi mamá dirá que ella vio que yo estaba saliendo de un trabajo y que no se miraba muy claro lo que iba a hacer después, y que me tendió una mano. Le tendió un puente ahí para que pasara el agua, ¿verdad? Y yo creo que la verdad debe estar ahí en medio. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo empecé a trabajar en la librería, digamos al principio echando una mano, me enamoré de la idea de convertirme en un librero, ¿verdad? Me acuerdo que estaba yo ordenando libros, que es lo que uno hace como librero la mitad del tiempo, sacudiendo, pasando un libro pasándolo de donde lo dejó el cliente a donde debería estar, ¿verdad? Y me topé con un libro de Alessandro Barico que se llama Seda. Me llamó la atención porque tenía una portada muy evocativa, en el sentido de que no había mucho en la portada, más que un símbolo de caligrafía chino, un ideograma chino, y me puse a leer. Leí una página, de ahí leí la segunda página, ahí se terminaba el primer capítulo, entonces empecé el segundo capítulo, a los 10 minutos me tuve que sentar, y a los 40 minutos había terminado una novela que me había llevado a un viaje absolutamente extraordinario, y yo dije, yo esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿verdad? Se sentó en la silla de su mamá. Me senté en el sillón que mi mamá hubiera querido ocupar. Que nunca estuvo, ¿verdad? Que nunca estuvo. Y rápidamente me di cuenta que efectivamente uno no se puede dedicar a eso. Pero ya para entonces uno está enamorado de la actividad, ¿verdad? Entonces dije, si a mí me dejan, yo quiero ser librero el resto de mi vida. Y pues van 24 años y todavía no me han dicho que no. Así que espero seguir siéndolo por el resto de mi vida. Yo digo que por ahí eso ya es como ya tiene uno el daño adentro. En todo caso regresamos a lo que hablábamos al principio, ¿verdad, Hugo? Esto es vehiculado por la emoción, ¿verdad? Cuando uno le entra digamos, cuando esto llega a ocupar un lugar en el corazón de uno, ya después uno inventa razones, ¿verdad? Pero las razones son inventadas, ¿verdad? Lo que de verdad hay es un ímpetu emocional por estar ahí, por hacer eso. Y por quedarse, ¿verdad? Es una actividad difícil. No es una actividad difícil, Hugo. No. No, es de las actividades más preciosas que hay.
¿verdad? Que tenga dificultades, sí puede tener dificultades, pero una actividad difícil es quebrarse el lomo uno todo el día haciendo una cosa que a uno no le gusta hacer. Bueno, sí. ¿Verdad? Pero uno tener la dicha de hacer lo que a uno le gusta, y sobrevivir, eso no es difícil, es un sueño hecho realidad. Y vivir con decoro, no, pero yo me refería a hacer flotar el proyecto, ¿verdad? Porque yo recuerdo la otra librería de culto, digamos, como Sofos, fue la librería del Pensativo, en la que Ana María Cofiño invirtió buena parte de su vida, ¿verdad? Y recuerdo que se quejaba ella mucho al principio de cómo era de difícil el asunto, sobre todo por la época que vivíamos y porque los libros en esa librería venían de ¿cómo se llama? De México. De México. Entonces, principalmente. el tráfico de los libros era una vaina, ¿verdad? Y era en bus y pues era un poco difícil el asunto realmente. Sin embargo, sobrevivió unos buenos 35 o 38 años la librería de Ana María, yo recuerdo. Y quizás habría seguido si no hubieran sufrido el accidente del incendio, ¿verdad? Sí. Recordemos que eso fue lo que finalmente provocó el cierre de la librería, tanto en la Antigua como aquí en Ciudad de Guatemala. Déjeme contarle una cosa brevemente. Yo tengo dos historias con las librerías, con estas dos librerías. La de Ana María es una historia un poco más sencilla porque ella y yo hemos tenido una amistad un poco más distante que con su mamá. Pero Ana María fue la primera persona en Guatemala que puso los libros sobre mesas. Y entonces, después de buscar agotar a las fieras, a mis hijos, ¿verdad? Después de agotar a las fieras la mañana nadando, haciendo bicicleta, haciendo cualquier cosa para que al final del día uno lograra descansar un rato. Almorzábamos en la montaña, en el club, nos íbamos a la Antigua a comprarles un libro, pero Ana María dejaba que los patojos tocaran los libros, eso no pasaba en ninguna librería, ¿verdad? Entonces yo tengo mucho que agradecerle eso a Ana María. Y con su mamá me pasó una cosa, en alguna oportunidad la hemos contado juntos, usted y yo, el día que ella decidió poner los libros sobre mesas, llego yo a felicitarla por una idea maravillosa realmente. Y yo tenía un libro del Bolo Flores en la mano, un libro de Marco Antonio, y ella me dice, ¿le gusta lo que escribe él? Entonces yo, con toda la sinceridad del caso, le contesto, su poesía me gusta, él es poeta. Sus novelas son muy escatológicas, no me gustan, y sentimos en ese momento una presencia maligna cerca de los dos, y cuando volteamos a ver, el Bolo estaba atrás oyendo la conversación. Su mamá, muy diplomáticamente, para decirlo en chapín, zafó bulto y me dejó pues domando a la fiera. Bueno, no hizo usted nada que el Bolo Flores no haya hecho en su momento con otras personas. Sí, digamos, sí. La sinceridad y la asertividad eran su característica más saliente de Marco Antonio. Sí. Pero me lo está contando porque fue Marco Antonio Flores el que le dijo a mi mamá que tirara sus libreras que tenía en el camino y pusiera mesas. Sí. Cabalmente, ella me había dicho eso olvidé contarlo. Ella me dijo, cuando yo le dije, mire, qué linda se ve la librería con la... Sí, qué buena idea, le dije, no es idea mía, me dijo, es idea del Bolo. Y entonces, y después lo que ya le conté y pues hubo que quedarse ahí retorciéndose el chongo con el Bolo porque pues él no se dejaba de nadie, ¿verdad? Así que, mire pues, ya nos terminamos el segundo segmento del tiempo que teníamos como aquí. si nada. Así que volvemos a su sala de artistas con Philip Hunziker de Librería Sofos en esta gratísima conversación.
Estamos de regreso en el tercer segmento de Sala de Artistas con Philip Hunziker de la librería Sofos. Mire pues, hay un tema que conozco un poco de cerca con alguna participación, pero del que quisiera que habláramos usted y yo, y es el tema de los clubes de lectura. ¿Cuál es la importancia que tienen los clubes de lectura en el funcionamiento de una librería? Para nosotros los clubes de lectura son una de las maneras en las que nos vemos atendiendo a las comunidades que se acercan a Sofos a ser comunidad, ¿verdad? La comunidad de personas que les gusta la ciencia ficción, la comunidad de personas que leen libros de política, la comunidad de personas que leen novelas históricas o poesía. Digamos que todas esas son comunidades, no necesariamente se conocen, pero forman este grupo de interés que luego encuentra en la librería, cuando la librería organiza un club de lectura, un espacio en el que conocerse, reconocerse y ser, ¿verdad? Hay un libro muy importante de un autor americano que se llama Ray Oldenburg. El libro se llama algo así como El buen y grandioso lugar, que es una sociología de los espacios de socialización que tienen las poblaciones. Entonces, en este libro habla de acuña el término del tercer lugar. El tercer lugar es ese lugar que para usted es tan familiar como su casa y en donde pasa tanto tiempo como el trabajo, pero es otra cosa, ¿verdad? Como podría ser el gimnasio para algunas personas, como podría ser el boliche para otras, o como podría ser la iglesia, ¿verdad? O el bar. Y para algunas personas, para muchas personas, es la librería. Nos concebimos como un tercer lugar, uno de esos lugares en donde uno quisiera pasar tiempo, ¿verdad? Porque se siente a gusto, porque se siente reconocido por otras personas y digamos que puede tener interacciones socialmente valiosas, ¿verdad? Y en ese marco es que el club de lectura tiene un rol y tiene una importancia en un lugar como una librería, el lugar que ocupan también los talleres y el lugar que ocupan las presentaciones del libro. Ahora, lo interesante es que no nacen los clubes de lectura en Sofos de ese ímpetu, ¿verdad? Nacen como un producto secundario, ¿verdad? El primer club de lectura que hicimos lo hicimos con Jorge Carro, todavía en la Reforma, antes de pasarnos a Fontavela. Invitamos a Jorge Carro a ser el mediador de este club de lectura los miércoles en la mañana. Y la razón era muy sencilla. En las mañanas llegaba muy poca gente a la librería y queríamos que llegara más gente. Entonces nos pareció una buena razón, una buena forma de llevar gente a la librería. Sí, porque él además era escritor de artículos de Escribía en Siglo XXI y demás, y era una persona pues muy conocida, muy activa pues en el mundo cultural guatemalteco, ¿verdad? Sí. Entonces iniciamos este club de lectura con la intención de generar tráfico para la librería y terminamos sin saberlo creando una comunidad que después continuó cuando él dejó el club con Adelaida Loucota, que lo llevó un tiempo, y después con Gabriela Navasi, que era ya librera en la librería y que llevó ese club hasta que... Que se vuelve librera en la librería. Se vuelve, con todos nos volvemos libreros en la librería. Y Gabriela fallece algunos años después y ese mismo club sigue reuniéndose en distintos lugares, esa misma gente que se creó realmente una comunidad alrededor de esa iniciativa, ¿verdad? Y lo que hemos ido haciendo nosotros es abriendo esa posibilidad de que la gente se conozca y converse sobre temas que le interesan en clubes de lectura que son otros, ¿verdad? Sí, recuerdo eso. Recuerdo a Gabriela con muchísimo cariño. Me invitó en una oportunidad hablar
de la obra de Juan Rulfo. Y entonces, como ella era, tenía cerrado o era graduada de licenciada en letras, sí. Yo recuerdo, cuando nos encontramos en la librería era un día sábado, recuerdo en la tarde, me dice, mire, ya hizo su plan para lo que viene a decir. No, ¿verdad? Y entonces, pues es que yo necesito leer a Rulfo antes de Semana Santa todos los años. ¿Y por qué? Porque soy zacapaneco y Rulfo es la cosmovisión de los mesoamericanos. Es decir, para nosotros Rulfo no está diciendo nada que sea ajeno a nosotros. Ahí hay un cuento de Rulfo que se llama Nos han dado la tierra. Cada vez que yo iba al pueblo, pues tenía recuerdos, lo voy a decir de este modo precioso, pero es como era, recuerdos futuros de cómo sería ese momento el tiempo que ha contenido en el cuento ese, pues, ¿verdad? Entonces, fue un éxito el asunto porque yo no hablé de Juan Rulfo desde la teoría, sino desde la emotividad, desde la emoción. Y Gabriel estaba feliz con el resultado, pues yo también, ¿verdad? Porque de verdad él sí es uno de mis autores de culto. Sí, sí. Mire, pues, hay dos cosas de las que tenemos que hablar. Una es la función social de las librerías. ¿Qué función tienen las librerías socialmente? Que de alguna manera se ha dicho hoy aquí. Y luego quiero que por favor hable de la teca. Ajá. Pues mire, la función social, es decir, ¿cuál es el impacto que tiene una librería en una comunidad o en un espacio? Creo que es muy importante y sobre todo muy importante en un país como Guatemala, que nos va a llevar después al tema de la teca. Decíamos hace un rato que Guatemala es un país que tiene mucha dificultad para crear lectores, ¿verdad? No por otra razón que porque tiene una, digamos, institucionalmente no está hecha para crear lectores. Nuestro Estado no está hecho para crear lectores, sí. Si no es que estuviera hecho para desincentivarlos, ¿verdad? Pero en todo caso, los jóvenes guatemaltecos, los niños guatemaltecos, tienen mucha dificultad para entrar en contacto con libros, no digamos para entrar en un contacto significativo con los libros, ¿verdad? Nuestro sistema educativo está planteado en un idioma que es un idioma extranjero para la mitad de la población en Guatemala, ¿verdad? Y no tenemos acceso a bibliotecas escolares que nos permitan siquiera por accidente estar expuestos a este objeto que nos abre mundos, pues, ¿verdad? Entonces uno se imagina que en Guatemala ser lector es ir contracorriente. Entonces las librerías, las pocas librerías que existen en Guatemala, son estas especies de oasis en donde van a beber las personas que fueron infectadas por el virus de la lectura. Entonces las librerías son importantes para mantener vivos a los lectores que ya existen, pero no podemos imaginar que las librerías sean creadoras de lectores, ¿verdad? Porque las personas que son no lectoras, digamos, llegar a convertirse en lectoras, si además de la dificultad que esto supone de por sí, le agregamos la dificultad de destinarle un presupuesto personal a este cambio de orientación, ya lo hace muy
muy Cuesta difícil, arriba, ya lo hace muy difícil. Digamos, es milagroso que los guatemaltecos leamos tanto como leemos en las condiciones en las que estamos expuestos a la lectura, ¿verdad? A mí me sorprende y la verdad es que me maravillo cada vez que entro a Sofos y veo gente, porque siempre hay gente, y digo yo, ¿cómo puede ser que en un país como este siempre haya gente queriendo leer, queriendo ir a tocar libros, pues, ¿verdad? Es una maravilla. Y creo que necesitamos muchos más espacios como estos, espacios en donde los libros puedan ser tocados, consultados y en donde la gente pueda ir a conseguir su siguiente dosis de esta droga a la que somos adictos, ¿verdad? Pero no es así como se crean lectores, ¿verdad? Y las librerías atienden a un público por definición muy pequeño, que es ese público que puede permitirse comprar un libro. O imaginemos un lugar como Fontavela, que es un lugar, digamos, bastante exclusivo, en el sentido de que muchas personas, por el simple hecho del lugar en donde está y que es un lugar, digamos, con negocios que pueden ser relativamente caros, hay mucha gente que se siente intimidada o se siente excluida o siente que no es un lugar para asistir. Para asistir, pues, ¿verdad? A pesar de que uno puede llegar a Sofos y retirarse habiendo visto un montón de libros y sin haber comprado nada, sin ningún problema. Pero nos dimos cuenta con mi mamá muy temprano de eso, ¿verdad? De que por muy interesante y por muy bonita y por muchos 35,000 títulos que tengamos en Sofos, estamos atendiendo a un fragmento muy pequeño de la población lectora potencial que hay en Guatemala. Y así fue como nació la idea de poner una biblioteca, ¿verdad? Una idea que pasó por muchas fases y que finalmente logramos aterrizar de la mano de la Municipalidad de Guatemala, que nos cedió un local para que pusiéramos una biblioteca. Montamos una fundación que se ocupara de esta biblioteca, que es una biblioteca que queda sobre la 12 calle, entre Sexta y Séptima Avenida de la zona 1, que se llama La Teca, que está por cumplir 3 años de vida y que me sorprende todavía más que la librería, en el sentido de que entran a La Teca, un local muy bonito, pero que está en segundo nivel y cuya entrada está medio escondida, pero entran 100 personas todos los días a La Teca, ¿verdad? Qué bonito. La Teca está prestando 600 libros que la gente se lleva a sus casas todos los meses, y la gente está devolviendo 600 libros que se llevó prestado todos los meses. De manera que se ha ido construyendo ahí de verdad una cosa muy, muy hermosa, en donde los usuarios además son los que proponen la mayoría de actividades que se llevan a cabo en la Teca. En la Teca hay entre 20 y 30 actividades al mes y tal vez unas 5 o 6 actividades son promovidas por Freddy, que es el director de la Teca, y su equipo. El resto son ideas que van naciendo los propios usuarios y que los usuarios implementan. Que la gente lleva y propone y... Sí. Sí, entonces, pues ahí matamos 2 pájaros de un tiro, hablando de la función social de la librería y enlazando con la Teca, porque creo que la función de una librería es muy importante en una comunidad, pero muy insuficiente también si el propósito es que más lectores, más personas, más ciudadanos guatemaltecos se conviertan en lectores. Sí, pues. Bueno, mire, pues, qué bonito, qué interesante. ¿Cuáles son los temas en los que la librería más se mueve? Pues mire, hablábamos hace un rato de que la sección más activa de la librería es la sección de Guatemala, ¿verdad? Y eso, por mucho, la sección más concurrida de la librería es la sección de Guatemala. Pero si dejamos la sección de Guatemala fuera, lo que más se vende en la librería son novelas, narrativa, tanto traducida como narrativa hispanoamericana. En segundo lugar, ensayo. Ensayo de todo, de política, de ciencia, de filosofía, historia, sociología, género, pedagogía, en fin, todo confundido. La siguiente sección más importante es la sección de autoayuda y negocios o la sección de desarrollo personal.
que está ahí muy cerquita, compitiendo muy cerquita, codo a codo, con la sección infantil. Que me sonrío porque me da mucho gusto que la sección infantil esté ya alcanzando la sección de autoayuda y negocios, porque me parece que es una sección mucho más importante la infantil, infantil y juvenil, que la sección de desarrollo personal. Sí, porque eso sí es crear lectores, ¿verdad? Eso es por lo menos dejar que no se apague el fuego. Sí, cabalmente, es cierto. Bueno, mire, pues es una gran cosa tenerlo aquí, haberlo tenido aquí, porque el tiempo se nos está terminando finalmente, y es una gran cosa que nos hayan traído durante 26 largos años esos pasaportes con boleto de retorno al mundo de la fantasía, al que viajamos los lectores permanentemente, a través de esos libros maravillosos que ustedes suelen traernos. Hay algunas editoriales con las que siempre uno choca por ahí y casi que lo que agarre, si no le dio tiempo de expulgar el libro que se quiere llevar, casi lo que agarre es una bendición, ¿verdad? Quisiera que se despidiera de su público porque se acabó el tiempo y que fuese dejar al público guatemalteco, al público de Tebiusac y de la sala de artistas, con un saludo de su parte y sepa que aquí lo vamos a estar esperando siempre. Y esperando que el proyecto de la librería vaya mucho, mucho más allá de estos 26 años que se cumplen el 16 de diciembre. Así que las cámaras son suyas. Pues muchas gracias, Hugo, y muchísimas gracias a la audiencia de Sala de Artistas. No solo por estarnos viendo hoy, sino porque creo que son ustedes directamente responsables de que Sofos esté por cumplir 26 años, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos echarle muchas ganas al proyecto, pero el proyecto funciona porque hay lectores como ustedes que han decidido que la lectura y la librería y la teca sean partes importantes de su vida. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar cerca de ustedes estos 26 años. Gracias, Filip, gracias por estar aquí. Y muy feliz aniversario en diciembre. Gracias a ustedes, público de Sala de Artistas, a la Tricentenaria Universidad de San Carlos en su 148 aniversario de educación gratuita para los guatemaltecos. Gracias por recibirnos en sus hogares.